Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar el Inconsciente. En este día vamos a ver un poco de este libro que se llama Las Estrategias del Satán, escrito por Mario Sabán, El mal desde la Cábala hebrea. La Cábala es algo que hasta cierto punto en Occidente es bien incomprendido. Hay temas de la Cábala que los ven más como brujería, en eso no nos vamos a meter, pero hay temas muy interesantes para entender el dolor, para entender cómo es que son las estrategias o el ataque del enemigo. Y de hecho solo nos vamos a enfocar en 2 páginas de este libro, de las estrategias del Satán. Mario Sabán es alguien que tiene como 7 doctorados, el libro es muy interesante, pero se necesita para leerlo un poco de contexto de la Cábala, que para mí la Cábala es como un tema filosófico religioso, que de hecho en el cristianismo lo que está más mezclado es con filosofía griega latina, que la necesitamos para entender mucho mejor la vida, pero en el caso del judaísmo ocupa mucho lo que es la concepción de Cábala, pero lo vamos a dejar para otro video. Vamos aterrizando diciendo esto. Las 2 estrategias importantes que ocupa Satanás es un ataque mental o un ataque a las emociones. Repito, es un ataque mental o un ataque a las emociones. 2. Y de ahí se dividen, se desglosan todas las demás posibilidades de cómo nos influencia. Cuando hay un ataque mental, lo que produce es confusión. Eso es doloroso. Y cuando hay un ataque emocional, lo que produce es un vacío existencial, que también es dolor. 2 tipos distintos de dolor. De hecho, por ejemplo, cuando dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, dice, desordenada y vacía, pero no es desordenada y vacía, es togu bogu, las palabras en hebreo. Es decir, la tierra estaba confundida y con vacío existencial. No era que era un vacío de que no había nada. Estaba hablando de 2 sentimientos. Por eso es bien complicado la traducción de Génesis 1, porque como que no está hablando de la tierra, como que está hablando de una persona. Yo, en mi opinión, lo vamos a ver en otro video, es de que Génesis 1 no está hablando ni de creacionismo ni de evolucionismo. Está hablando en forma metafórica de cómo creó Dios el alma. Porque Génesis 1, todos los días que hace referencia y qué pasó con cada día, tiene una relación tan cerca con, o igual a como los judíos, la cábala judía describe el árbol de vida, que es como el ADN en cómo se compone el alma. Es decir, para ellos el alma está compuesta de 10 partes y esas 10 partes es lo que hace que sea la persona. Y esas 10 partes están divididas en una parte mental y una parte emocional. Voy a tener que hacer, sí, después de este tengo que hacer otro video, sí, en especial ese del árbol de vida, porque lo que nos ayuda eso es para entender cómo es el alma. Y uno dice, pero no está en la Biblia. Podría decirse que hasta cierto punto es lo que habla Génesis 1. Ahora, no estoy yo convenciendo a nadie de que tenga una religión u otra, estoy solo planteando situaciones, pero, hipótesis, pero eso del árbol de vida para entender el alma de las personas, yo veo que es una herramienta muy importante para entender por qué es que nos vienen los problemas, por qué nos viene el dolor, y al entenderlo podemos cambiar nuestra forma de ser para evitar el dolor, para evitar el mal que realmente nos hacen o nos estamos haciendo. Pero eso lo dejamos para otro video. Lo que vamos a ver hoy es esto. En Génesis la tierra estaba confundida y vacía, pero usted puede estar en una situación similar, con mucha confusión, con mucho vacío. Tal vez lo que he dicho ahorita le ha confundido. Cuando una persona ha tenido un gran problema, está en una gran confusión, un gran vacío. La muerte de un hijo, el que le hayan dejado, le hayan robado, le haya pasado una gran desgracia, le trae confusión y vacío. Por ejemplo, yo me acuerdo de una persona que su hijo tenía leucemia, él sabía que Dios lo iba a sanar y al final se murió. Pero cuando estuve en el velorio, esta persona me dijo, yo sé que en el último minuto Dios me sanó a mi hijo, pero de todos modos él tomó la decisión Dios de llevárselo. Yo me quedé. Es la forma como está manejando su confusión y su vacío. Bueno, pero el punto es este. La forma correcta de cómo manejar el proceso de dolor es con resiliencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo encontramos la resiliencia para enfrentar los ataques del enemigo. Es decir, va a pasar por confusión y por vacío. Pero para poder pasar por esa confusión y por ese vacío necesita resiliencia. Es decir, fortalecerse por dentro para poder soportar el dolor, la dificultad. Y vamos a hacer referencia a otros videos como el de meditar como un Navy SEAL, que por aquí lo voy a dejar, que esa es una de las técnicas que ellos utilizan, pero se hace más a nivel de hacerlo, de hacer
visualización y de hablarse a sí mismo para provocar la resiliencia. Pero hasta cierto punto, lo que vamos a ver hoy es otra técnica que realmente es para lograr la resiliencia, pero desde un punto de vista, no de, hasta cierto punto de cábala, porque vamos a interpretar letras judías dentro de un momento. Ok, este cuadro tal vez para algunos les va a traer confusión, pero para eliminar esa confusión, por aquí les dejo la referencia a dos videos que son neutralizando el dolor y la maldad. O si tú exploras tu dolor, encontrarás tu maldad. Entonces ahí va a tener mucho más detalle de que ya se explicó todo esto. Aquí es un tanto de resumen para ver lo de la resiliencia. Por ejemplo, uno puede pasar por mucho dolor y entonces dice, pero ¿cómo soporto ese dolor? ¿Por qué? Porque cuando uno está con confusión y está con vacío, ¿cuál es, ¿cuál es la promesa? Que va a tener un génesis, va a tener una transformación interna. Pero va a tener una transformación interna si soporta el proceso, si lo maneja correctamente. Pero la confusión la puede resolver de otras formas. Por ejemplo, una forma equivocada de manejar la confusión es, lo maneja con dogmas. Es como, por ejemplo, decir, mira, yo solo sé que sé y punto. Ya así lo dejamos. No trato de resolver la confusión. ¿Cómo se resuelve la confusión en una forma mental, en una forma correcta? Va a estar en otro video, lo lamento, no se puede ver todo en un solo video. ¿Cómo se debe resolver de una forma correcta el vacío? Va a estar en otro video. Pero para resumirle, es equivocado ponerle un parche, como hizo mi amigo de decir, tengo una confusión, pero resuelvo mi confusión diciendo que mi hijo se sanó en el último momento. Y con eso ya resolví mi confusión porque si me dijeron que Dios me iba a sanar mi hijo, hasta me lo profetizaron. Así que para evitar esa confusión, yo tengo que creer que sí fue cierto, pero de todos modos Dios quiso llevárselo. Esa es una forma no sana. Parece que maneja el dolor, pero nunca va a haber una transformación interna, porque se está engañando. Y es así como usualmente se maneja la confusión. Uno termina engañándose a uno mismo o acepta el engaño de otros porque por lo menos salí de mi dolor. Yo no quiero sentir el dolor de confusión y entonces por lo menos acepto que me engañen, acepto que me engañen los demás. Y terrible cuando es que lo engañen un sistema religioso que le dice, es que crean que su hijo murió sano, créanlo, porque Dios así lo quiso. Bueno, esa no es la forma. Lo vamos a ver en otro video cómo manejar la confusión. Ahora, el vacío, usualmente la forma incorrecta de manejarlo es metiendo cosas materiales. Es decir, hay un vacío existencial y cómo muchos lo resuelven, pues con más cosas materiales. Me siento vacío, pues consigo una pareja. Me siento vacío, pues entonces voy a tener otra casa en el lago, otra casa en la playa. Mire, esas personas ricas que tienen casa en la playa, casa en el lago, casa en la montaña, pero nunca llegan ahí, casa en Estados Unidos, en Miami. Hay un gran vacío en ellos, porque ¿para qué necesitan tanta casa? Y cada casa no es casa, es una gran mansión. ¿Por qué? Ellos están mostrando que están en un gran vacío. ¿Cómo lo manejan? Aumentando lo material. Pero eso evita que haya una transformación en su vida. Para tener una transformación en la vida de uno, uno tiene que soportar el dolor. El místico le va a decir, mire, haga estas técnicas para eliminar o para evadir el dolor o para encontrar algo bueno. Pero no va a haber una transformación, no va a haber una transformación interna porque el que sabe qué es lo que tiene que hacer correctamente dice, yo necesito del dolor porque el dolor es mi compañero que me va a ayudar a transformarme para poder estar más conforme a la imagen y semejanza de Dios. Si solo me estanco a nivel de felicidad, el proceso no siguió. No se dio el génesis. El génesis se da cuando hay confusión y vacío. Si lo soportamos con resiliencia, entonces va a haber una transformación, un nuevo génesis, una nueva criatura en cada uno de nosotros. El alma es transformada. Pero ¿cómo logramos esa resiliencia? Muy bien. Aquí, como un resumen, vimos lo que era la palabra nega y anaj en hebreo, que está hecha de 3 letras cada uno, la misma solo que se permuta. Por ejemplo, la ayin, que en el hebreo primitivo hacía la referencia del ojo, al final y después está aquí al inicio. Es decir, cuando las cosas lo vemos hasta el final, es como una llaga, es un dolor. Pero cuando al inicio vemos la vida y las riquezas, que es la representación de estas 2 letras últimas, entonces es que las cosas son un deleite. Es decir, todo en la vida tiene 2 lados, el lado de dolor y el lado de felicidad. Uno puede quedarse a un nivel de dolor y aumenta su dolor y se vuelve malvado porque solo se enfoca en su dolor. Pero uno puede aumentar su conciencia de una conciencia negativa de que todo lo ve mal, aunque le digan, mira, te vamos a hacer una fiesta sorpresa de cumpleaños. Ay, no, eso no me gusta. Mira que vamos a ir a tal lugar. Ay, no, alguien se va a ahogar. O sea, todo lo ven mal.
es un malvado, porque todo lo ve mal y aumenta más su dolor. Y de hecho los criminales, los asesinos a serios comenzaron así, todo mal, todo dolor, y aumentaron el dolor y su dolor, hasta que al final terminaron haciendo mayores maldades. Pero dice, aumenta su conciencia, no solo ve, aprenda a ver el deleite aún en el dolor. Entonces uno se queda en un nivel más de aumentado de su conciencia, que sabe encontrar la felicidad, pero siempre está a un nivel malvado porque solo está concentrado en uno. De repente viene y pasa a un nivel más alto, que es el de dar. Y aquí vimos las otras dos palabras, rasha, que es malvado en hebreo, y también la letra allí la pusimos al inicio como primero ve a la persona con hambre, es decir, la alimenta, entonces ya llega a un nivel más alto, ya comienza a ver a los demás. Sin embargo, aún puede estar a un nivel malvado. Por ejemplo, y ese es otro video, en el caso de Job, él ayudaba a los demás, pero había maldad. ¿Por qué? Porque al final él lo hacía porque decía, con eso neutralizo lo malo y me va a venir cosas buenas. ¿Por qué alabo a Dios? No había aumentado su conciencia. ¿Por qué? Porque él lo hacía todo, aún cuando perdía todo, yo alabo a Dios, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él decía, para volver a tener lo que tenía. Pero cuando no le funcionó, es decir, uno puede decir, ya probé todos los canales místicos y a mí no me funcionan. Y uno dice, no puede ser, me voy a pelear con el universo, me voy a pelear con Dios, porque no funcionó. Pero uno dice, es que aún hay una maldad, es que la última palabra la tiene Dios, no un canal místico. El punto es de que el dolor se mantiene para transformarlos. Y cuando Job soportó el dolor, entonces su nivel de conciencia aumentó y se dio cuenta, ya entendí que había maldad, hoy sí ya conozco a Dios, de oídas te había oído. Es decir, hasta acá es que me aumentó la conciencia y entonces ya puedo ver que puedo volver a tener dolor, puedo volver a tener felicidad, puedo seguir dándole a los demás, pero ya no por un beneficio para mí. Aumentó su nivel de conciencia. Eso es lo que se trata siempre. Cuando entra la confusión y el vacío, hay que soportarlo, porque eso aumenta nuestro nivel de conciencia hasta que al fin tenemos un nivel de conciencia que nos hace conforme a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, cuando uno se mueve solo en dolor, es el nivel más bajo de conciencia. No podemos decir, ese nivel es hecho imagen y semejanza de Dios. Dios no actúa solo pensando en dolor y en dolor, y solo pensando en producir dolor y en que le cae dolor y no tener optimismo. Podemos quedarnos con un canal místico a nivel de felicidad, pero no se ha transformado nuestra alma. Cuando el alma se transforma, cuando llega a este nivel, es cuando todo lo que pedimos, recibimos. Todo lo que buscamos, hallamos. Es hasta que llega, a medida que aumenta nuestro nivel de conciencia, a medida que evoluciona el alma, es que entonces se cumple, pidan y reciben, busquen y hallan. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia aumentó. Ya no se mueven a un nivel bajo de conciencia. Es ahí donde queda limitado los canales místicos, donde no toman en cuenta que hay un ser supremo sobre todos nosotros, que tiene la última palabra para que pasen las cosas. Ahora, aunque dije desde el inicio que esto se va a tratar de resiliencia, hasta ahorita lo vamos a ver. Existe una palabra que es Oz, que es como decir el mago de Oz, con Z. Y sus letras en hebreo primitivo serían el ojo y un arma o un arado. Es decir, veo un arma o veo un arado. Veo cómo hacer el surco, veo cómo tiene que hacer las cosas. Y esta palabra Oz tiene dos traducciones, alabanza y defensa. Es decir, cuando dice en el Salmo 8.2, que lo cita Jesús, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la defensa, fundaste la alabanza. Es decir, cuando uno lo lee en hebreo, uno dice, se puede traducir de las dos formas. ¿Y cuál es la correcta? Le diría un judío, las dos. Cuando una palabra significa dos cosas distintas, las dos cosas, que son dos mensajes distintos, son los dos mensajes correctos. Es decir, de la boca de los niños y los que maman fundaste la alabanza y fundaste la defensa. Es decir, un niño tiene esa ventaja de que tiene su defensa. ¿Cuál es la defensa? La defensa contra la confusión y contra el vacío, que él tiene alabanza, él se alegra de todo, él agradece por todo. Cuando uno crece, esto es lo que le comienza a fallar, en la gratitud, en la alabanza. Le comienza a fallar y entonces comienza a perder resiliencia. Por ejemplo, un niño chiquito, le quitan algo, empieza a llorar y dice, no, mira, tenía otro bombón, un bombón. O sea, puede que hasta con solo un dulcito, con eso él se siente alegre y agradecido. Y puede soportar cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque tiene mucha alabanza, mucha gratitud. En los Navy SEALs, ¿dónde se da eso? Cuando, por ejemplo, los tiran en medio del mar
ellos se hablan a sí mismos y dicen, qué bien lo vas a lograr, se visualizan que lo van a lograr, pero también lo que hacen es aumentar su resiliencia agradeciéndose a ellos de haber sido capaces de entrenar para enfrentar esa dificultad. Si uno también tiene esa concepción religiosa que también le agradece a Dios, pues mucho más aumenta la resiliencia. Si uno dice, yo me agradezco de que he pasado por esta dificultad, yo me agradezco de que aunque me despidieron, yo sé que tengo la capacidad de salir adelante. Yo me agradezco que he podido salir de esta enfermedad. El hecho de tener una actitud positiva, una actitud de agradecimiento, le va a ayudar a lograr la resiliencia, a enfrentar la dificultad. ¿Y qué nos dice el hebreo? Va a aumentar sus defensas. Se va a poder defender mejor contra el dolor, contra las dificultades, contra el conflicto. En los canales místicos tienen su razón, pero el problema es que se quedan cortos porque no tienen el conocimiento de la base, de dónde es que el mundo fue creado de esa forma. Los canales místicos le dicen, cuando usted pida, no pida en dolor. Cuando usted pida, no pida basado en su felicidad, sino que pida en agradecimiento. Pero no dicen por qué. En cambio, en el hebreo nos deja mucho más clara la riqueza de por qué razón es que hay detrás. Y para los judíos y los de la Cábala, el misticismo judío no solo es inspirado en las palabras hebreas, son inspiradas también cada una de las letras. ¿Por qué razón? De hecho, ellos también lo que hacen es sumar las palabras, cada letra tiene su valor y lo suman y es lo que se llama gematría. Por ejemplo, hay temas como decir naturaleza tiene el valor gemátrico que el nombre de Dios. Que te dice, ¿cómo es posible que el nombre de Dios, YHWH, tiene el mismo valor que naturaleza? Y entonces viene un místico y dice, es que Dios hizo la naturaleza y se escondió detrás de ella. En la naturaleza es que podemos ver a Dios. Dios se esconde detrás de la naturaleza. Es la interpretación que le dan los místicos de que las dos palabras tienen el mismo valor gemátrico. Por ejemplo, la palabra, cuando dice que la tierra estaba confusa y vacía, es tobu y bogu. Pero la palabra bogu para vacío tiene el mismo valor gemátrico que la palabra regalo. Es decir, como que cuando uno tiene un vacío, Dios le ha mandado un regalo. ¿Por qué? Cuando uno ve que la confusión y el vacío, Dios nos ha enviado un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque ese regalo nos lo ha enviado para que nosotros podamos aumentar nuestra conciencia. Es decir, cuando una persona aumenta la conciencia, no solo se vuelve una persona que entiende lo que pasa en la vida, es una persona que va a estar mejor conectado con Dios, va a estar mejor conectado con el mundo espiritual. A medida que aumenta la conciencia, todo lo que pide se le dará, va a entender cómo debe de pedir. Pero, por esa razón, cada vez que viene confusión y vacío, usted puede manejarlo de una forma incorrecta. Vamos a hacer los videos lo más pronto posible de cómo debe de manejarse la confusión y el vacío para que no pierda ese regalo, para que pueda su alma ser transformada. Y bueno, vamos a llegar hasta aquí con este video. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Si ustedes conocen a alguien que está pasando por una situación difícil de confusión y vacío, compártanle este video que aún tiene esa esperanza. Ocasionalmente buscamos salir de la confusión y del vacío en un sistema religioso, pero en vez de eso nos la pueden aumentar nuestra confusión y nuestro vacío porque no lo estamos haciendo de una forma correcta. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. También vamos a hacer otro video para entender mucho mejor a Job y quedamos hasta acá.